Antes de tener este podcast, pensaba que siempre que alguien me sugiera un café, me lo iba a tomar, con cualquiera que quisiera explorar alguna colaboración. Ahora sé que no es así. Varios se conectan y me sugieren charlar para explorar qué podemos hacer juntos. Y la verdad es que no me da el alma para estas cosas. No tengo mucho tiempo para la exploración abierta. Si alguien tiene una propuesta concreta, entonces sí. Si conozco a la persona, también, pero charlar para ver qué onda, no puedo. No sé qué pasó, se me pasó el momento de la curiosidad infinita. Por eso me gusta la entrevista de hoy. Hablamos de tomarse un tiempo para colaborar o pensar colaboraciones. Jesús Bermejo Duarte es un diseñador español cofundador de la agencia de diseño MUAC Studio y director de LAND, Laboratory of Anthropocentric Narratives and Design, un espacio de investigación y práctica centrado en el diseño crítico, la ficción de diseño y la construcción de imaginarios postnaturales. En esta entrevista hablamos de un juego inspirado en el libro Bestiario del Antropoceno y de colaboraciones, claro. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Soy Jesús Bermejo, estudié arquitectura y trabajo como diseñador, investigador y docente. Hace 10 años fundamos la agencia de diseño MUAC Studio, en la que dirijo proyectos de consultoría y compagino esta práctica con la docencia y con la investigación. ¿De qué manera es diferente MUAC Studio de otros, no? Porque ustedes como que encontraron un hueco particular ahí. Efectivamente, o sea, nosotros digamos que somos una agencia que siempre hemos tenido como una filosofía, bueno, muy relacionada con el diseño ético, con la formación en valores. Hemos trabajado siempre, bueno, en sectores, pues como por ejemplo el sector medioambiental, hemos hecho muchos proyectos de sostenibilidad, consultoría en sostenibilidad, hemos hecho proyectos también en el sector cultural, en el sector social. Entonces, siempre digamos que esta filosofía ha sido algo intrínseco a la manera que hemos tenido nosotros de entender nuestra agencia, sí. ¿Y cuántos son en MUAC ahora? Pues ahora somos 7 personas, somos una agencia de tamaño pequeñita y fundamentalmente los perfiles que tenemos son perfiles sobre todo de producto, hacemos diseño de producto, diseño de servicio, diseño estratégico y son perfiles pues, de producto, de desarrollo, diseñadores, desarrolladores. Y también sos investigador y docente. ¿Dónde trabajás? Pues mira, en investigación mi campo está en la intersección entre diseño especulativo, pensamiento sistémico, nuevas narrativas y la exploración de formas de colaboración interespecie entre sistemas técnicos y biológicos. Soy director de LAND, un laboratorio de investigación y experimentación centrado en diseño crítico, design fiction y la construcción de imaginarios dentro de un marco postnatural. Podría decir un poco que mi trayectoria en lo profesional ha viajado pues desde, como te decía antes, ¿no? el diseño de productos y servicios hasta el momento actual en el que me entiendo más a mí mismo como con una percepción del diseño más como una forma de conocimiento. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, te cuento un poco sobre mi trayectoria. Yo estudié la carrera de arquitectura y cuando terminé hice un máster de instalaciones efímeras e interactivas. Por aquel entonces yo formaba parte de un colectivo artístico con el que hacíamos intervenciones, publicábamos una revista objeto y me gustaba moverme en ese límite entre varias disciplinas, entre la arquitectura, el arte, el diseño. En aquel entonces, profesionalmente, empecé a trabajar en proyectos de branding y de diseño editorial y poco después fue cuando montamos la agencia. Al principio trabajábamos mucho en offline, pero después entramos de lleno en el mundo del diseño UX, diseño de producto, diseño de servicios, como te comentaba, y siempre trabajando mucho con ese enfoque, digamos, desde la sostenibilidad, el diseño circular, el diseño regenerativo. Pero poco a poco yo fui interesándome un poco más por la parte estratégica, por el diseño de futuros. Hice un posgrado en estudios de futuro, filosofía y ciencia ficción. Y de ahí fui desembocando
poco a poco en el diseño especulativo y en la investigación interdisciplinar, ¿no? Entonces, cuando hablo de diseño, de que entiendo el diseño ahora más como una forma de conocimiento, es también como una mirada un poco retrospectiva también a mi formación, en la que yo diría que estoy transitando de nuevo, de la mano de la investigación, por ese territorio liminal en el que el diseño empieza a contaminarse de la práctica artística, de la arquitectura, de la producción de conocimiento a través de la investigación, etcétera. Perfecto. Y en este laboratorio, ¿no? Este LAND es el mismo laboratorio antropogénico de narrativas y diseño, ¿no? Es el mismo. Sí, LAND es un laboratorio de investigación en diseño que trabaja justo en ese terreno límite, ¿no? Entre la práctica artística, la cartografía, el diseño especulativo. Nos interesa investigar ese marco de relación en el que personas, tecnologías, materiales, infraestructuras y otros seres no humanos se ensamblan y producen narrativas, conflictos, posibilidades, nuevas maneras de habitar o de entender el mundo. Lo que queremos crear con LAND es un espacio para la praxis colectiva, para la experimentación, para realización de talleres, de actividades en las que usemos el diseño como una herramienta crítica y experimental para imaginar relaciones más responsables con el mundo en el que vivimos. ¿Y tienen clientes o son como más gente creativa y diseñadores que van a hacer formación profesional con ustedes? No tenemos clientes. Realmente es un espacio enfocado más a la investigación. No tiene un fin, digamos, comercial o mercantilista en ese sentido. Por el momento, más allá, digamos, de las formaciones o los talleres, pero la realidad es que recién estamos comenzando. Nuestra intención es que sea un lugar abierto a la colaboración, en el que podamos recibir propuestas y visiones de diferentes investigadores, de diferentes artistas, de diseñadoras que quieran contribuir un poco a este espacio de inteligencia colectiva, a proponer, a participar, a generar nuevos imaginarios, intercambiar ideas. ¿Y tienen un espacio físico o también es como virtual? Si la gente que te está escuchando de Latinoamérica quiere unirse, ¿es posible? Es virtual, sí, pueden unirse, claro. Vamos, de hecho yo animo a cualquier persona que le interese el proyecto a escribirnos y buscar formas de colaboración, porque la idea es esa, o sea, la idea es trabajar la investigación, el intercambio de ideas, pero muy relacionado y todo a través de la praxis colectiva. Perfecto. Y decime, hicieron un juego, ¿no? Que está como inspirado en el bestiario, perdón. Entonces, ¿me querés contar sobre ese juego? Sí, es un juego que está inspirado efectivamente en el Bestiario del Antropoceno de Nicolás Nova de disnovation.org, que es un libro precioso, una especie de bestiario medieval que contempla pues todo tipo de criaturas antropocénicas, ¿no? Todo tipo de ensamblajes humanotécnicos híbridos de nuestros tiempos, ¿no? Que pueden ir pues desde las águilas entrenadas para cazar, para atacar drones o para defendernos de drones, las sandías modificadas, o estas sandías cuadradas, a los plastiglomerados, ¿no? Que es este híbrido entre los residuos plásticos que contaminan los océanos y los minerales, ¿no? O los moluscos. Este libro es una de las influencias del juego. La otra influencia es un juego que se llama The Thing from the Future de Stuart Candy, que ese es un juego que se suele utilizar en diseño de futuros también, para formular preguntas acerca de el presente a través de la revisión, digamos, de imaginarios futuros. Y decime, ¿quién se supone que va a jugar o quién juega ya con estas cartas y con este juego? Cualquier persona que esté interesada en formularse preguntas acerca del contexto actual en el que vivimos, creo que es un juego bastante abierto en cuanto a planteamiento. Obviamente, los perfiles más indicados pues, son perfiles del ámbito del diseño, del ámbito artístico, de la docencia, pero creo que el juego puede llegar a cualquier tipo de persona en la que pueda subyacer esta inquietud acerca de cómo podemos buscar modelos alternativos
de relacionarnos con otras especies y con la tecnología. ¿Y quién lo jugó hasta ahora? Hasta ahora lo que hemos hecho es ponerlo en práctica a través de talleres. Hemos realizado pues diferentes talleres en escuelas, universidades, donde hemos tenido sobre todo a personas del ámbito del diseño, del arte. Han sido fundamentalmente las personas con las que hemos ido construyendo también a través de la praxis el proceso, la metodología. O sea, la versión, digamos, corta de las criaturas del Antropoceno es que es un artefacto especulativo. En definitiva, es un juego en el que, a través de lo lúdico, de la experimentación, ponemos en relación pues, grandes problemáticas o escenarios actuales con las especies o entidades naturales que habitan en esos escenarios y además con un conjunto de tecnologías emergentes que son susceptibles de ser empleadas de manera alternativa para amplificar las capacidades de esas especies o bien para intervenir en estos contextos o problemáticas que hemos mencionado. La versión larga del juego es que forma parte de una investigación más extensa que vengo desarrollando yo durante el último año en torno a formas de colaboración interespecie entre sistemas técnicos y biológicos, que es un poco la parte que te comentaba antes. Yo puedo bajarme estas cartas de internet y jugarlo. Cuando decís versión larga y versión corta, ¿es que una corta es 3 horas y una larga me lleva semanas? ¿O a qué te referís la versión larga y la versión corta? Sí, la versión larga, lo que me refiero con versión larga es a que este juego es, digamos, una parte de una investigación mucho más extensa en la que yo estoy inmerso desde hace un tiempo. Una investigación en la que, bueno, pues digamos, lo que subyace en ella es la necesidad de encontrar respuestas a la situación medioambiental, social, tecnológica en la que nos encontramos, ¿no? Explorar nuevas formas de hacer tecnología, hacer política, explorar otros modos de existir. Entonces el juego forma parte de toda esa investigación más extensa. La versión corta un poco es el juego en sí mismo, como artefacto, como juego, como herramienta lúdica que nos puede ayudar en un momento dado a desarrollar un taller en torno a él y a hacer que un grupo de personas pues reflexionen, ¿no? E integren todos estos conocimientos. Y tenés feedback dice, alguien te contó que lo usó, alguien que no fuera de tu equipo, digamos, que lo usó autónomamente. Autónomamente no, porque ahora mismo estamos produciendo el juego como objeto físico. Entonces, autónomamente no tenemos feedback. El feedback que tenemos es cuando lo hemos puesto nosotros en ejercicio a través de workshops y de talleres. Entonces, ahí ha sido muy interesante porque en función también de la audiencia, bien sean diseñadores, gente más del territorio artístico, los resultados y las exploraciones que se hacen pues son muy diversas, ¿no? Van variando también un poco en función de las disciplinas, ¿no? Y como te decía, el juego es un proceso en sí mismo, forma parte de un proceso de investigación y es un proceso en sí mismo. Es decir, yo lo entiendo como un artefacto que también va evolucionando a través de la praxis, a través de los diferentes talleres, ¿no? Que permite como sacar conclusiones e ir también evolucionándolo poco a poco. Lo que pasa es que ahora es un punto muy interesante en el que este juego antes, pues bueno, digamos, lo poníamos en marcha de una manera muy artesanal, ¿no? Es decir, yo imprimía las cartitas, las tarjetas, las llevaba, ¿no? En un pequeño kit. Hemos llegado a un punto en el que nos ha parecido también como muy interesante producirlo físicamente, hacer una inversión en este objeto. También Land nos posibilita este tipo de cosas. Y bueno, poder hacerlo llegar a más personas, ¿no? Y también creo que esa parte va a ser muy interesante. Es un poco lo que tú decías, ¿no? Empezar también a ver cómo otras personas, con este planteamiento abierto que tiene el juego, empiezan a utilizarlo de otras maneras, quizá. Y podemos seguramente recabar nuevos feedbacks acerca de cómo las utilizan. Mi idea es esta, ¿no? Que el juego pueda expandirse y pueda servir para pensar de maneras más inclusivas, más diversas, más abiertas. Perfecto. Y cuando vos decís que Land es un laboratorio de investigación, ¿está en alguna universidad? ¿Es una cosa autónoma? ¿Quiénes lo componen? ¿Cómo es? Es algo autónomo. Ahora mismo
como te decía, recién estamos empezando, entonces es, digamos, una derivada como de nuestra propia agencia, como si fuese, digamos, un departamento de I+D, ¿no? Es una apuesta que realizamos desde dentro de nuestra propia agencia para poder investigar sobre todas estas problemáticas. La idea es que efectivamente empiece a crecer, vaya cogiendo más envergadura y se vayan sumando partners, no solamente partners individuales, sino también otros partners como, bueno, nos encantaría que fuesen universidades o centros de investigación, sería ideal. ¿Y ya lo llevaste al aula? Porque vos das clases también. Sí, lo llevamos al aula y bueno, sobre todo cuando llevamos al aula estas ideas, las llevamos primero un poco dentro del ámbito teórico, o sea, creo que es necesario entender los marcos que te mencionaba anteriormente, es decir, qué rol juega la tecnología en nuestra sociedad, qué papel tiene y cómo podemos utilizarla de formas que no sean pues a través de pues bueno, tecnologías extractivas, tecnologías coloniales, ¿no? Cómo podemos emplear la inteligencia artificial de formas alternativas, diferentes, cómo podemos también relacionarnos con otras especies, con otras inteligencias, ¿no? Entonces siempre damos un marco teórico un poco para poder entender mejor lo que luego viene a ser el ejercicio práctico. Que el ejercicio práctico se hace a través de las criaturas del antropoceno, que creo que es como la mejor manera de aterrizar un poco todo este planteamiento más teórico, ¿no? ¿Y qué son esto de las criaturas híbridas del antropoceno? Pues mira, el juego es un juego que tiene 30 cartas que están divididas en 3 categorías. Una primera categoría son especies o entidades naturales, como pueden ser, pues, especies vegetales, minerales, especies animales, microorganismos, ecosistemas. Luego hay una segunda categoría de cartas que son tecnologías o artefactos humanos, como pueden ser, pues, no sé, algoritmos, inteligencia artificial, CRISPR, edición genética, robótica, tecnologías de vigilancia. Y hay una tercera categoría de cartas que son problemáticas o escenarios contemporáneos. Emergencia climática, el problema del agua, éxodos migratorios, el aumento de la desigualdad, la extinción masiva de especies, etc. Entonces, empezamos a jugar y elegimos una carta de cada categoría. Una especie, una tecnología y un escenario. Y a partir de ahí comenzamos a investigar, comenzamos a imaginar, comenzamos a hacernos preguntas acerca de cómo podemos establecer relaciones, alianzas, vínculos, simbiosis. Estos vínculos a veces pueden ser conflictivos o a veces pueden ser potencialmente beneficiosos, ¿no? Entre esas entidades y esas tecnologías inmersas en el contexto del escenario problemático que nos ha salido, ¿no? En el que se encuentran estas criaturas. Como te decía antes, cuando yo he empleado este juego en los talleres, pues lo he hecho del siguiente modo, ¿no? Primero, al formar parte del juego de un proceso de investigación más amplio, todo este ejercicio me ayuda también a mí a construir metodología, a encontrar caminos, ¿no? Formas de hacer a través del propio proceso, ¿no? Entonces, yo primero les pongo estos ejemplos, ¿no? Acerca de formas de colaboración entre diferentes especies, ¿no? Por ejemplo, los líquenes, ¿no? Los líquenes son una asociación simbiótica entre un hongo y un alga. El hongo proporciona el agua y el alga realiza la fotosíntesis, ¿no? O, por ejemplo, otro ejemplo de asociación simbiótica que podemos encontrar en la naturaleza entre especies es el micelio, ¿no? Que es esencial para la creación de ecosistemas, que descontamina los suelos, que teje unas redes de comunicación bestiales entre las plantas, ¿no? De hecho, le llaman el Internet de los bosques. Les pongo también ejemplos de formas de inteligencia no humanas, como pueden ser inteligencias colectivas, la mente colmena, en propiedades emergentes que surgen de la complejidad, ¿no? Como por ejemplo el funcionamiento de un termitero, ¿no? Donde la colectividad del enjambre permite crear arquitecturas de nidos muy sofisticados. También les pongo ejemplos de mentes extendidas, ¿no? En la naturaleza, ¿no? De como por ejemplo las arañas emplean su red como una suerte de tecnología, como una antena extremadamente potente
que les permite amplificar sus capacidades individuales. Les muestro también artistas, diseñadores que están trabajando en esta línea, como por ejemplo Tomás Saraceno, James Bridle, Cyrus Clarke. Tomás Saraceno me encanta porque hace esas cosas con las arañas, esas instalaciones maravillosas donde hay como, no sé, 3.000 arañas haciendo, ¿no?, su obra y él ilumina esas redes. Sí, es un ejemplo muy bonito de colaboración, ¿no? De cómo esas arañas, digamos, se adecúan a un determinado territorio en el que él las coloca, ¿no? Y tejen sus redes, ¿no? Y entonces se crean como esos espacios, ¿no?, híbridos, ¿no?, entre las redes. Hay un ejemplo muy divertido de ensamblaje biológico técnico que yo les cuento, que es el de la espinaca que manda emails. Estos son unos científicos del MIT, ¿no?, que han descubierto que modificando las espinacas, estas pueden enviar señales cuando detectan un químico que está presente en las minas, en explosivos que están enterrados. Entonces, cuando las espinacas lo detectan, reaccionan y mandan una señal que es percibida a través de una cámara infrarroja que le manda un mail a los investigadores de que esta espinaca ha encontrado una mina. Este es uno de los ejemplos, ¿no?, que son ejemplos inspiradores, ¿no?, que yo les cuento de cómo podemos emplear justamente la tecnología de manera alternativa para entender otras inteligencias, para amplificar las capacidades de algunos organismos, ¿no?, o para resolver problemas o escenarios complejos. O sea que con este juego no puedo ganar, ¿no? No, bueno, sí, claro, siempre ganas. Es ¿Cómo decir, gano? claro, fíjate, si resolvemos alguno de estos problemas a través del juego, eso sería maravilloso. Me parece que sería interesante jugar este juego entre justamente científicos de las ciencias naturales y investigadores en diseño, ¿no? Para que aparezcan estas hipótesis como porque me da mucha curiosidad cómo aparece la hipótesis de la espinaca que manda el mail. Exacto. Esto sería interesantísimo. Por eso creo que es un juego que tiene muchas posibilidades en ese sentido. Es un juego muy abierto en el que la combinación también de saberes multidisciplinares creo que puede hacer potenciar muchísimo el proceso. Me encantaría, ¿no?, poder llegar a este punto en el que justamente incorporemos todos esos saberes y construyamos, digamos, desde diferentes conocimientos y desde diferentes sensibilidades. Esta entrevista es parte de las listas España y Diseño, Educación en Diseño, Inteligencia Artificial, Investigación y Juegos y Diseño. Las listas las encuentran en nuestra página web en la sección de recomendados, en Spotify y en YouTube. Y si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre te puedes comunicar conmigo. No sé si es que los juegos son una tendencia entre diseñadores y cada vez tenemos más ganas de diseñar juegos, o es un fenómeno que pasa entre las entrevistadas de este podcast, porque como me da muchísima curiosidad el tema, elijo gente que está jugando o diseñando juegos. En todo caso, la lista de juegos ya tiene 55 episodios, que es un montón. Me gustan las entrevistas así, inspiradoras, donde charlamos de cosas que no están ya cerradas y con moño, sino que están en la cocina, que se están calentando a fuego lento. Es fácil contar de los proyectos terminados cuando ya sabemos lo que pasó, lo que nos frustró y lo que nos sorprendió, pero hablar de eso que estamos haciendo, como es el caso del desarrollo del juego de Jesús, eso es más interesante. El paquete está todavía abierto, no tiene moño y podemos, mientras lo contamos, entenderlo y desarrollarlo. Sigamos escuchando a Jesús, que tiene muchísimo más para contarnos.
Pero aparte vos das clases también, ¿no? Muy concretas, porque tengo entendido que das clases en la nave nodriza. ¿Qué clases das ahí? Bueno, en la nave nodriza hemos hecho un taller que iba un poco desde trabajar con diseño especulativo acerca de cómo transitar un poco desde el diseño híbrido, ¿no? y desde el diseño con IA generativa hasta el collage analógico. Allí en la nave hicimos este taller de las criaturas y lo que hicimos es que, digamos, una vez que habíamos elegido las cartas, ¿no? La entidad, la tecnología y el problema, y estudiamos un poco, como decías antes, ¿no? Bien la naturaleza del escenario que nos ha tocado, lo que empezábamos a hacer es tirar prompts con IA generativa para empezar a generar imágenes de esa criatura del antropoceno. Entonces, una vez que teníamos las imágenes, las hemos imprimido para intervenirlas analógicamente. Intervenirlas con collage, con ideación gráfica. Aquí es una parte muy abierta, ¿no? Esta es la parte que yo llamo en el proceso el ensamblaje analógico. ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, cuando yo he trabajado generando imágenes con IA generativa, yo encuentro que es al mismo tiempo algo muy fascinante y muy enajenante. Sin apenas ningún esfuerzo tú obtienes cientos de resultados, es una cosa muy abrumadora, es muy fácil perder el norte de lo que estás buscando. No existe esa satisfacción que se obtiene a través del esfuerzo en lo analógico, ¿no? En lo manual, en lo performativo. En lo manual tú te reconcilias con el tiempo, con la duración de las cosas. De repente es como que el hacer recupera el sentido, ¿no? Sales de esa lógica acelerada que tiene lo digital, ¿no? De esa ansiedad que termina generando la inmediatez. Entonces yo encontré que al pasar de lo digital a lo analógico, a trabajar con las manos, con el collage, se ensanchaba y se enriquecía mucho el proceso creativo. Ahí empezaban a aparecer serendipias, entraba en juego la aleatoriedad, la remezcla, el juego, la combinación de cosas distintas, ¿no? De distintos campos, de distintos ámbitos. Aparecían, en definitiva, diferentes formas de representación y también de adquirir conocimientos, ¿no? En ese enriquecimiento del proceso es lo que te comentaba antes, que aparecen nuevas preguntas que incorporar a la investigación, ¿no? En estas imágenes, que al final, bueno, las imágenes no son representaciones pasivas, siempre han sido herramientas activas en la construcción de conocimiento, en la percepción que tenemos del mundo, ¿no? Nos sirven para cartografiar una realidad existente o bien para inventarla. Y este también es uno de las cosas, ¿no? Que me gustan de las criaturas del antropoceno, que nos sirven para entender unas problemáticas actuales en las que estamos inmersos, pero también como herramientas exploratorias de otras maneras de hacer. Cuando vos decís que esto es parte de una investigación más grande, la pregunta de investigación, bueno, por un lado, ¿no? Es cómo diseñar estas herramientas para poder hablar y construir conjuntamente sobre estos temas, pero también vos supongo que estás grabando esas sesiones para entender cuál es el imaginario que en este momento tenemos con relación al antropoceno y al diseñar teniendo en cuenta lo más que humano. ¿Entiendo bien? O sea, son las dos cosas. Por un lado, el diseño de la herramienta y por otro lado, el entender lo que está pasando en nuestras mentes. ¿Entiendo así? Sí, exacto. Una de las cosas que más me interesan es entender esto que en biología se llama el Umwelt, que es la manera específica y singular que tiene un organismo a la hora de percibir el mundo que le rodea, cómo lo siente, cómo lo experimenta, cómo lo percibe. Es decir, despojarnos o tratar de salir de la mirada antropocéntrica, de la mirada humana de las cosas y tratar de conectar con con la percepción de esas criaturas, de esas entidades, ¿no? Y a partir de ahí intentar encontrar vínculos o simbiosis que nos permitan entender la realidad de diferentes maneras, transformarla desde ahí. Entonces, hay una parte del proceso en la que una vez que yo he generado estas criaturas, o que a través de los talleres hemos generado estas criaturas,
Lo que hago es volver a digitalizarlas. Las escaneamos y las meto en un modelo de lenguaje para conferirle presencia como entidad, para poder conversar con ella, para buscar esa voz propia, ese umwelt, y poder preguntarle. Lo que buscamos es ver el mundo a través de los ojos de esa criatura. Si es que tiene ojos, ¿no? Y puede verlo, ¿no? Que no sabemos. Dependerá de los órganos sensoriales que tenga, ¿no? Pero, en definitiva, este es un punto en el que el horizonte de posibilidades se ensancha mucho. Aquí es muy fácil ya imaginar nuevas narrativas de colaboración interespecie, imaginar modos alternativos de habitar, de diseñar y de coexistir, en definitiva. De coexistir en un planeta que está herido y que está sometido a enormes crisis que amenazan nuestra propia existencia y, por supuesto, la mayoría de la existencia de estas especies que nos rodean y que sostienen la vida del planeta. ¿Qué te inspira? ¿Qué estás mirando, escuchando? Yo recomendaría un libro que es muy interesante de James Bridle, que es un artista investigador que se llama Modos de existir más allá de la inteligencia humana. Es un ensayo muy interesante que habla sobre las diferentes manifestaciones de la vida en el planeta y cómo, a partir de la observación de la naturaleza, de la tecnología, de la ciencia, podemos reflexionar mejor y entender mejor este momento crítico en el que nos encontramos. Ese es un libro que recomendaría. Y luego te recomendaría otro que es el Atlas de Inteligencia Artificial, Atlas of AI, de Kate Crawford, que es un libro que mapea con muchísima minuciosidad, de manera muy exhaustiva, todas las implicaciones sociales, medioambientales, extractivas, logísticas, coloniales que tiene el desarrollo de la inteligencia artificial. Este me lo recomendaron un montón de veces, así que a veces me pasa que cuando algo me lo recomiendan 5 veces digo, uy, sí, lo tengo que leer. Evidentemente toca. Me gustan las dos cosas, ¿no? Cuando me recomiendan algo que nunca escuché hablar, como el libro anterior, y otras veces que me recomiendan algo porque es como, bueno, evidentemente en la lista que hicimos sobre inteligencia artificial, varios nos recomendaron el Atlas de IA. Sí, es un libro, ya te digo, muy, muy detallado, muy minucioso. Es un trabajo de investigación muy potente. Ella además tiene unos trabajos muy interesantes con Vladan Joler, que es un artista que trabaja mucho desde las cartografías, o bueno, él lo llama contracartografías, que también es un artista fantástico. Y tienen algunos trabajos como Anatomy of an AI System o New Extractivism, que son los trabajos de mapeo también de todas estas conexiones e implicaciones sociales, medioambientales, extractivas, tecnológicas, que tiene la inteligencia artificial o dispositivos, digamos, que utilizamos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Perfecto. Y entonces, bueno, en el futuro vamos a imprimir las cartas y ver cómo las usan otros y qué otras cosas tenés planeadas. ¿Hacia dónde va tu práctica? Bueno, mi práctica va hacia seguir profundizando en estas miradas no antropocéntricas, ¿no? Tratar de sumergirnos en otras maneras de ver, otras lentes, ponernos las gafas, digamos, de otras especies, ¿no? Para poder tratar de, a través de ese ejercicio de empatía radical, entender mejor las problemáticas en las que nos encontramos y ojalá poder encontrar soluciones a ellas y en ensanchar el laboratorio de narrativas y diseño, LAND, en ese ejercicio, digamos, de participación colectiva y abrirlo a más personas, a más investigadores, más científicos, más diseñadoras, a más artistas, incluso más universidades, como comentábamos antes. Perfecto. ¿Y qué le recomendás al Jesús que es joven y está empezando a insertarse en esto del mundo de lo más que humano y un mundo menos antropocéntrico? Yo le recomendaría espíritu crítico, pensamiento tranquilo y sosegado, porque creo que vivimos en un momento de aceleración loca en el que es muy difícil distinguir lo urgente de lo importante. Y creo que esa diferenciación es fundamental.
creo que los ritmos de la naturaleza son ritmos que no van a la velocidad vertiginosa en la que nos sumerge lo digital. Creo que volver a conectar con el tiempo y con el sentido de aquello que hacemos, con el propósito de aquello que hacemos, es fundamental y te obliga a cambiar tu perspectiva y a hacer cosas que te conectan más con la interdependencia y a respetar más el planeta en el que vivimos y a ejercer también tu profesión con mayor responsabilidad. Muy bien, muchísimas gracias por la entrevista. Para Jesús, el diseño, cuando se lo saca de su rol habitual de solucionar problemas, puede convertirse en una forma de conocimiento que desestabiliza certezas. Me encantó. Su laboratorio, sus juegos y sus criaturas híbridas funcionan como dispositivos para entrenarnos, para hacernos nuevas preguntas. No queremos preguntarnos qué podemos hacer con la tecnología, sino qué alianzas inesperadas pueden surgir cuando dejamos de situarnos en el centro. En ese sentido, lo más interesante no es el resultado final de un taller o la materialidad de una carta del juego, sino la apertura a pensar desde los bordes, desde la sensibilidad de una espinaca que detecta explosivos, desde un enjambre que distribuye la decisión en lugar de concentrarla. Esta entrevista no juega solo con métodos, sino con la posibilidad de ensanchar nuestra imaginación política. El laboratorio y el juego parecen insistir en que las alternativas al presente no se diseñan únicamente ampliando capacidades humanas, sino reconfigurando la familia de actores con quienes imaginamos el futuro. Esa disposición a conversar con una criatura inventada o con cualquiera que tenga ganas me produce mucha admiración. Él pasa del prompt digital al collage manual, o a dejar que la ficción revele aspectos del mundo que la razón lineal no consigue ver. Esto es un gesto creativo. Porque en un mundo que corre hacia adelante con urgencia, Jesús nos propone un modo distinto de avanzar, ralentizar, vincular, escuchar y permitir que el diseño se vuelva un lugar donde otras inteligencias, vegetales, minerales, técnicas o especulativas, también puedan pensar con nosotros. Me quedé tildada. ¿Y vos? Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Blue Sky o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.